página 67, Carisha B, último renglón, última palabra. Veníamos analizando los distintos niveles de impureza y también a su vez, sí habíamos visto en la clase anterior, los tres lugares distintos de donde podían ser echados, Mahané Shejina, Mahané Leviá y Mahané Israel, tres niveles de donde se echaba a la persona que estaba impuro. Ahora bien, en la última clase, lo último que la Gemara terminó diciéndonos fue exactamente que lo que estaba comparado, la Gemara nos trajo una baraitá, nos trajo aquella fuente en la que fue comparado la persona que tenía Tum'at Keri, la persona que había eyaculado y se impurificó por eso, conjuntamente con Magasheles, con el que tuvo contacto con un reptil muerto. Y la Gemara terminó explicándonos que no fueron comparados en relación a de dónde deben ser echados, no se echan del mismo lugar. Quien estaba impurificado por un reptil lo echaremos solamente del campamento de la Shejina, lo vamos a echar solamente del patio del Bet HaMikdash. En cambio, quien se impurificó por eyaculación, él va a ser echado de todo el Har Bait, incluso tiene que estar expulsado fuera de la montaña del Bet HaMikdash. La comparación, dijo la Gemara, se hizo en otro contexto, era con respecto a enseñarnos que incluso que se impurificó forzosamente, está impurificado. Ahora bien, dice la Gemara, Metive, tengo para cuestionar esto. Esa misma fuente, esa misma baraitá que comparó al impuro por eyaculación con el que tocó un reptil muerto, luego sigue diciendo, Boel Nidda Ketamemet, y quien tuvo relaciones con una mujer impura por menstruación está a la par de aquel que se haya impurificado por un muerto. Ahora bien, Lemay, en relación a qué fue hecha esta última comparación, y Lemaletum Atam, si vamos a decir en relación a la impureza que tienen y el periodo de tiempo que se mantienen impuros, tanto con respecto a quien se impurificó por el muerto, claramente la Torah dice que va a estar impuro 7 días. Y también quien estuvo con una mujer impura por menstruación, también la Torah dice claramente que va a estar impuro 7 días. Entonces, nuevamente, no necesitamos que el Taná nos haga una comparación de aspectos que están escritos explícitamente en la Torah. Evidentemente hay algo más que quiere enseñarnos. El Arab le Mahanotam, sino la única conclusión a la que yo entiendo es que viene a indicarnos con respecto a los campamentos. ¿Qué quiere decir? Que así como el hombre que está impuro por un muerto solamente es expulsado del Bet HaMikdash, del patio del Bet HaMikdash, también quien está con una mujer impura por menstruación, lo echamos solamente de ese sector del Bet HaMikdash. Quiere decir que se refiere a los mahanot, a los lugares de donde deben ser echados. Si es así, entonces, si el final de esta fuente, de esta berraitá, se refiere a la relación que hay entre una impureza y otra, en lo que respecta a de dónde deben ser expulsados, también la primera parte de la berraitá, la que nos comparó a quien estaba impuro por eyaculación con quien tocó a un reptil muerto, se refiere en ese mismo sentido. Entonces, quiere decir que quien está impuro por eyaculación no es igual a quien está impuro por secreción prostática. Y no lo echamos de dos campamentos, lo echamos solamente del Mahané Shejina, al igual que el que está impuro por tocar un reptil muerto. Contesta la Gemara y dice, no es así. Me diría, ¿acaso así tiene que ser la relación? Acredita, ve acredita. Cada comparación es acorde a la situación y a las cosas que estamos comparando. Cuando nosotros comparamos el hombre impuro por eyaculación con el que tocó un reptil, es en relación a que ambos se impurifican incluso forzosamente y contra su voluntad. Y la segunda comparación entre el hombre que estuvo con la mujer impura y el que tocó muerto
fueron comparados en relación a de dónde deben ser expulsados. Cada comparación en su marco y su contexto. Por lo tanto, seguimos manteniendo en pie lo que dijimos, que quien se impurificó por eyaculación es expulsado de los dos campamentos, al igual que se lo echa a quien está impuro por secreción prostática. Metive sigue intentando la Gemara cuestionar esta determinación. Metzorah hamur mizab. Ya hemos nombrado anteriormente, quien está impuro por tener manchas en la piel es despedido de los tres campamentos y es más severa entonces su impureza que la de el Zab, del que está impuro por secreción prostática. Vezab hamur mitamemet. Y a su vez, el que tuvo secreción prostática es más severo que el que tocó a un muerto y él va a ser expulsado de dos campamentos. En cambio, quien está impurificado por un muerto solamente de uno. Y continúa ahí diciendo la Braitá y sale del contexto quien tuvo una eyaculación, ya que el que está impuro por un muerto es más severo que él. Y esta última frase es la que nosotros debemos comprender. ¿Qué es lo que está escrito aquí? ¿A qué se refiere salió? ¿De dónde sale? ¿De qué contexto nosotros estamos quitándolo a quien se impurificó por eyaculación? La viyatza mijlal zab, ¿acaso no quiere decir sale del contexto de el que se impurificó por secreción? Que él lo expulsamos de dos campamentos, en cambio, quien está impuro por eyaculación no va en ese contexto, lo retiramos de ahí y no va a estar expulsado de dos campamentos, sino solamente de uno. Uba lijlal tamemet. Y lo vamos a incorporar con quien está impuro por un muerto, que lo expulsamos de un solo campamento. De a tamemet hamur mimenu. Y lo que dijo que el que está impuro por un muerto es más severo, quiere decirnos, si incluso quien está impuro por un muerto, nosotros le permitimos a él estar en el campamento de los Leviim, le permitimos estar en el monte del Bet HaMikdash, más aún, quien está impuro por eyaculación, que le vamos a permitir, ya que su impureza es más liviana, seguro que va a estar autorizado a ingresar al Mahane Leviá, un mutar de Mahane Leviá, entonces también a él le vamos a permitir. Y si esa es la lectura correcta de lo que está escrito en la Baraita, entonces vemos nuevamente que no estar a la par el que está impuro por eyaculación con quien está impuro por secreción prostática. Y se llamará no señor, no es esa la interpretación. Yatzá min mahane tamemet venichnas mahane zab. Lo que está diciendo es que él sale del contexto de tamemet, sale del contexto de quien está impuro por un muerto y lo echamos solamente del mahane shekinah, del patio del Bet HaMikdash, y lo vamos a incluir con el Zab, con quien está impuro por secreción prostática. Beafagav de tamemet hamur mimenu. Y esto es, a pesar que quien está impuro por un muerto, la gravedad de su impureza en cierto sentido es mayor, es más severa, está impuro durante 7 días, necesita un proceso de purificación más complejo y con todo eso tiene permitido el impuro por un muerto estar en el Mahane Leviá, en el Har HaBayit, en el monte del Bet HaMikdash, umutar el Mahane Leviá, igualmente quien está impuro por eyaculación lo vamos a prohibir y lo vamos a comparar con el que está impuro por secreción. ¿Por qué? Le maidedamele madmenale. Nosotros comparamos a quien es más similar uno con el otro. ¿Qué quiere decir? Como vimos en las clases anteriores, nosotros aprendemos de el pasú que dijo Bejol Zab, todo el que tiene secreción. La palabra todo, dijimos, venía a incluir y agregarnos a alguien más. ¿Por qué no dijo sencillamente quién tiene secreción? ¿Por qué dijo todo el que tiene secreción? Sino, estamos hablando de otra pureza similar a la de la secreción prostática. ¿Y cuál es la similitud? Ambos es una impureza que emana
del cuerpo e incluso hasta por el mismo órgano y miembro. Tanto la secreción prostática como la eyaculación salen por el mismo canal y conducto. Entonces, esa es lo que la Torá quiso referirse y compararnos. Y como se lo echa a quien tuvo secreción, así también echamos a quien tuvo una eyaculación. Y por otro lado, la parte que dijo Vejolta melanafesh y todo lo que está impuro por un muerto, vino también a compararnos. ¿Quién se impurificó por un muerto? ¿A quién se impurificó por un reptil muerto? Que también tienen la similitud. Y por lo tanto, a pesar de que en lo que sería la severidad de las impurezas no son comparables, de todas maneras, cuando el pasuk aumenta lo que tiene similitud en su forma de impurificarse. Por lo tanto, esta va a ser la determinación. Que quien se impurificó por eyaculación, por más que tiene una impureza liviana, es expulsado de los dos campamentos, al igual que quien se impurificó por una secreción prostática. De hecho, dice la Gemara, así estudió un alumno delante de Rabbi Yitzhak bar Abdimi. El pasuk, cuando nos habla justamente sobre la persona que tuvo una eyaculación, dice, saldrá fuera del campamento, haciendo referencia que lo debemos expulsar del Bet HaMikdash, lo llamó el Mahane, y el pasuk continúa diciendo, y no va a entrar al campamento. Y evidentemente, si lo expulsamos, no le vamos a permitir el ingreso. ¿Qué es este agregado que nos dice el pasuk? Está haciendo referencia que no le habilitamos el ingreso ni siquiera al otro campamento. Al Har HaBayit, al monte de Bet HaMikdash, tampoco le permitimos el ingreso. Vemos entonces claramente que quien se impurificó por eyaculación es expulsado de los dos mahanot, de los dos campamentos. Mikal leva al Kerish y Yatza Chutz leshte mahanot. Amarle le dijo, entiendo tu interpretación, pero hay aquí algo que no termina de comprenderse. Aketi lo ailete apikte, todavía a él no hablamos de ingresarlo dentro del campamento de los Leviim. Es decir, solamente el pasuk dijo, Beyatza, que nosotros lo expulsamos del campamento de la Shejina, y no hablamos si tiene permitido el ingreso al campamento de los Leviim en el Har HaBayit de encontrarse en el monte o no. Y ya lo estamos manteniendo afuera, que no pueda ingresar. Cuando yo lo he hecho del campamento de la Shejina, lo normal sería que él pasa entonces al monte, al Har HaBayit, al monte de Bet HaMikdash. Y sin embargo, el pasuk luego dice, y él no puede ingresar. Cuando lo echamos, cuando lo sacamos fuera del monte para decirle que él no podría entrar. O dicho de otra manera, que escuchamos una segunda versión, ¿qué fue lo que le cuestionó a esta interpretación? ¿A qué tira pictea ailite? Todavía nosotros no lo sacamos y ya lo consideramos que está adentro. Es decir, que el pasuk aquí no tiene aparentemente una relación correcta de la manera que tú lo estás interpretando. Supones cosas que todavía la Torá no las aclaró y sobre esa suposición viene la interpretación de pasuk diciéndonos que no puede ingresar. Entonces, no veo correcta tu interpretación para llegar a la conclusión que lo expulsamos de los dos lugares. Ela ima. Si no lo debemos interpretar similar, pero empezando al revés. Cuando pasuk dice lo vamos a expulsar fuera del campamento, nos está diciendo que debemos de expulsarlo del Har HaBayit. Él no puede estar en la montaña, en el monte del Bet HaMikdash, no puede estar ahí. Hay que expulsarlo de ahí. Y lo llamó el Toja Mahane, cuando dice, y que no venga, que no entre al campamento, Zom Mahane Shejina, está advirtiendo, ojo, no creas que yo lo estoy expulsando del Har HaBayit, diciendo que él sí puede entrar al Bet HaMikdash. No, debe ser expulsado hacia el otro lado. Eso es lo que está escrito en el pasuk. Pero de todas maneras,
sí vemos entonces claramente que quien se impurificó por una eyaculación, que de él está hablando el pasuk, queda expulsado de los dos campamentos. Matkif la Rabina le cuestionó a esta interpretación Rabina. Quizá el pasuk se está refiriendo de un único lugar. Lo vamos a expulsar del campamento de la Shekhinah, y Yoabe, una vez que lo expulsamos, lo llamó, no le permitimos el ingreso. Y si bien se sobreentiende que si lo expulsamos no le vamos a permitir el ingreso, la Torah viene a decirnos que tiene una prohibición de ingresar y además tiene una mitzvah, un precepto de retirarse. Y si él entrara, estaría entonces en una doble infracción, transgrediendo una prohibición y por otro lado, incumpliendo un precepto activo de irse. Y se llamará, es una interpretación válida, pero tiene un defecto. Si fuese así, el pasuk tendría que haber dicho que salga fuera del campamento y que no entre. Y con eso es suficiente. Ya tengo la interpretación que tú estás diciendo. Que salga del campamento y que no entre. El toca Mahane Lamali. ¿Por qué tuvo que reiterar la aclaración que no entre al campamento? Evidentemente, si lo echamos del campamento y no entra al campamento. ¿Por qué volvió a aclarar con la palabra campamento? Esto me da la pauta que se está refiriendo a un otro campamento, a una otra sección, que salga de esta sección y que no entre en otra sección. Por eso tuvo que aclarar en ambas oportunidades del Mahané. Estamos hablando del campamento. Por lo tanto, concluimos que es aceptado este concepto que el Baal Keri, quien se impurificó por eyaculación, a pesar de ser una impureza relativamente liviana, es igualmente severo en su prohibición de no entrar ni en el Mahané Shekhinah ni en el Mahané Leviá, y lo expulsamos de los dos lugares. Retomamos ahora la Mishnah. La Mishnah habló y nos dijo que en el día de Shabbat, el 14 de Nisan, que cayó exactamente en Shabbat, no todas las actividades y labores estaban permitidas para realizar con el Korban Pesach. Y una de las que nombró y dijo que está permitido es Nihui Kerabab, de alguna manera limpieza de sus intestinos. ¿A qué se refiere específicamente la limpieza de los intestinos? Que se perforaba con cuchillos el intestino para limpiarlo de toda la suciedad que está dentro de los intestinos, para no dejarlas adentro hasta el final del Shabbat. Nosotros tenemos que esperar hasta que termine el Shabbat para poder asar el Korban Pesach. Entonces, si nosotros vamos a quedarnos esperando con todos los compuestos que están dentro del intestino del animal, esto se tornaría con un olor muy putrefacto y arruinaría incluso el mismo intestino. Por lo tanto, está permitido perforarlo en Shabbat para drenar y quitarle toda la suciedad que está dentro de él. Hiyab Barrab Amar, Shirk al-Me'aya. Por su parte, Hiyab Barrab dice que no se está haciendo referencia a eso, sino se está haciendo referencia a los líquidos y jugos gástricos que se encuentran dentro del intestino, de Nafka Agabduhaka de Sakiná, que salen cuando la persona los aprieta con fuerza con el cuchillo. Con el revés del cuchillo uno aprieta con fuerza, presiona sobre ellos y empujando hace salir y sacar los líquidos que están dentro del intestino del animal. Dijo el Binazar, ¿cuál es el motivo de Hiyab Barrab? Que interpretó de esta manera que se refiere a estos líquidos que tienen un olor muy feo y de los que emana también una especie de rechazo sobre estos intestinos porque van despidiendo de este líquido? Como está escrito en el Pasuk, en Yeshaya
con respecto a la palabra mehim, que de aquí es la expresión que dijo nuestra Mishnah, mihui, que era Baim, él entendió que tiene relación con las palabras de este pasú que dice mehim. ¿Y qué se entiende de ahí? ¿Cómo se entiende de ahí? Que estamos hablando de estos líquidos que causan rechazo. Que de Metargem Rabbi Yosef, como tradujo e interpretó el pasú que hay Rabbi Yosef, los bienes y las riquezas de los perversos van a ser heredadas por los justos. Eso es Beharbot Mehim, las riquezas de los Mehim, de los que son Reshaim, que son personas que causan rechazo, son repugnantes. Garim Yohelu, los tzadikim van a consumir y llevar los bienes que quedaron de esos Reshaim. Pero vemos entonces que la palabra Mehim hace referencia a personas con conducta repugnante. Aquí también estaríamos haciendo referencia de lo que es repugnante de estos intestinos, que son los líquidos que emanan constantemente. Verraú que Basim queda verán. Aprovecha la Gemara y termina de interpretar la primera parte de ese mismo pasuk. El pasuk comienza diciendo ahí, Verraú que Basim queda verán. Traducción literal sería, van a pastorear los corderitos y conducirlos. La palabra Kedabram hace referencia a una palabra compuesta, como fue dicho sobre ellos, es decir, serán pastoreados como fue prometido y se habló con respecto a ellos. ¿A qué se refiere lo que fue hablado y dicho sobre ellos? Es justamente lo que continúa el pasuk diciéndonos, se va a cumplir en ellos esta promesa que los tzadikim, los justos, van a llevarse y quedarse con todas las riquezas de los malvados. Le dijo Rabá, que de cada Marta. Si el pasuk hubiese continuado sin la letra Vav, que une y suma, si no hubiese escrito solamente, serán pastoreados como fue dicho, las riquezas de los perversos llevarán los justos, entonces tiene sentido la frase que tú estás diciendo. Hashtag, ve Harbot. Pero ahora que dice, y las riquezas de los perversos se los llevarán los justos, da claramente a entender que se está refiriendo a una cosa nueva. Está que se va a cumplir lo que se dijo con ellos y que los tzadikim van a heredar la riqueza de los reshaim. Es una profecía y un dato aparte, no como tú estás interpretando. El Amar Rabá, si lo dijo Rabá, que de Rab Hananel, Amar Rab, de Amar Rab Hananel, Amar Rab, sino la interpretación es como dijo Rab Hananel en nombre de Rab. Atidim tzadikim sheyihayu, están metidos en el futuro, los justos van a revivir muertos. ¿Cómo llegamos a esta interpretación? Que aquí dice que van a pastorear y conducirlos. Por otro lado tenemos el pasuk que los dice el profeta en Mijá, van a pastorear, también utilizó el mismo término, van a pastorear en Bashan y Gilad como se hizo siempre. Esa es la traducción literal de pasuk. ¿Y a qué está haciendo referencia a que van a pastorear en Bashan y en Gilad? Bashan, Ze Elisha, Habba Minan Bashan. Bashan está haciendo referencia a el Naví, el gran profeta Elisha, alumno de Eliyahu Naví, quien era oriundo de la zona del Bashan, que se encuentra cruzando el río Jordán. Como el pasuk en Divrei Hayamim nos enumera y nos detalla las ascendencias y descendencias de las grandes familias de Israel, y nombra que Yanai y Shafat, ellos se encontraban en el Bashan. Y Shafat es el nombre del padre de Elisha. Uchtiv po Elisha ben Shafat, de Eliyahu. Aquí está Elisha ben Shafat. Elisha entonces era hijo de Shafat. Y si Shafat vivía en el Bashan, Elisha entonces también nació ahí en Bashan. Por lo tanto, cuando el pasuk primero
hizo referencia, van a pastorear en Bashán, está indicándonos que va a estar siendo pastoreado como quien provino y era oriundo del Bashán, que es Elisha Naví. Y Gilad, y lo que dijo, y en Gilad, de Eliyahu, hace referencia a Eliyahu al Naví. Shnemar, Ayomer Eliyahu a Tishbi mitoshabe Gilad. Dice el pasuk que dijo Eliyahu a Tishbi, habitante de Gilad. Vemos entonces que Eliyahu al Naví vivía y tenía su morada en Gilad. Ahora bien, tanto Eliyahu al Naví como Elisha nos cuentan el Naví que ellos revivieron muertos. Por lo tanto, cuando está aquí el pasuk insinuándonos que van a ser pastoreados como fueron pastoreados como Elisha, como Eliyahu, está indicando que van a ser conducidos y pastoreados con un nivel tal en el cual van a revivir muertos, similar a como hicieron Elisha, Naví, y Eliyahu, su maestro. Y esto es lo que dijo el pasuk, Verra'u kebasim, que van a pastorear a los corderos como fue prometido que ellos van a tener la fuerza de revivir los muertos. Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Atidim Tzadikim sheyahayu metim. Así también dijo Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, que en el futuro los tzadikim van a revivir muertos. Shenemar, od yeshuvus de kenim eskenot berchavot de Yerushalayim. Entonces, van a estar habitando ancianos y ancianas en las calles de Yerushalayim, van a ser longevos. Cada uno se va a encontrar con su bastón, con su apoyo y su sostén, tan entrados en años que ellos se encuentran. Lo que literalmente se entiende que de ser tan longevos y ancianos, van a necesitar obviamente tener que apoyarse sobre un bastón para sostener el peso de su cuerpo por la debilidad ya por tanta ancianidad. Pero aquí nosotros le vamos a dar otra interpretación. Tenemos escrito cuando él envió a su shaliach, a su emisario, para revivir al muerto, le dijo, aquí tienes mi mishanet, aquí tienes mi apoyo, mi bastón, ponlo frente al rostro del niño para poder revivirlo. Quiere decir que el mishan, el bastón, era lo que utilizaba el profeta para revivir a los muertos. Esto es lo que está indicando aquí también, que en el futuro van a estar todos los ancianos, haciendo referencia a los grandes sabios y justos, con sus bastones, y van a revivir a los muertos, como contamos que con el bastón revivió Elisha y Eliyahu a sus jóvenes que fueron necesarios de revivir. Ula planteó una contradicción. Que por un lado está escrito que será absorbida la muerte para la eternidad. No va a existir más el Malach HaMavet, el ángel de la muerte. Y por otro lado dice que el joven va a ser quien muera a los 100 años. Es decir, quien muera a los 100 años será considerado que murió en la juventud, indicando que va a haber longevidad. Entonces, va a haber longevidad, pero terminan muriendo, entonces el ángel de la muerte sigue existiendo. O por otro lado, el pasuk dice que no va a existir más la muerte. Esta es la contradicción que él planteó. De esta la la Kashia. Esto no es ninguna dificultad. Cambia Israel, cambia Akum. Una cosa es con los Yehudim. A los Yehudim se les va a apartar de la muerte y van a vivir eternamente. Y lo que el pasuk habla de los jóvenes está haciendo referencia a los goim, a los gentiles. Estamos hablando en el futuro, cuando volverán, traiga la salvación y la redención. ¿Qué tienen que hacer ahí los gentiles? Eso es un pago para nosotros, los del pueblo de Israel. ¿Por qué ellos van a encontrarse ahí? Dice la Gemara, esto ya está escrito, se van a levantar ajenos, extraños, no judíos, y ellos se van a dedicar a pastorear nuestros rebaños. Y aquellos ajenos, ellos se ocuparán de los campos, de los viñedos, etc. Es decir,
que Boreolam nos va a mantener con vida para que estén a nuestro servicio y hagan los trabajos y labores por nosotros. Así nosotros podemos dedicarnos plenamente al servicio de Boreolam. Rav Chisda, similar a esto, Rav Chisda planteó una contradicción al futuro cuando venga la salvación de Boreolam, que Tibe Haferá Levanau Boshá Hamma, se avergonzará la luna y se abochornará el sol. Es decir, que en aquel momento que Boreolam traiga la salvación, ellos aparentemente no van a brillar, porque se van a sentir completamente avergonzados frente al brillo y el resplandor de la presencia de Boreolam. Y por otro lado, el pasuk dice: será entonces la luz de la luna tan poderosa como la que es actualmente la del sol. Y la luz del sol se potenciará por 7 como la luz inicial en la que Boreolam creó el mundo. Vemos entonces claramente que sí van a existir y van a seguir iluminando y con una fuerza mayor que la actual. Entonces, ¿cómo es compatible con el pasuk que dijo que se van a avergonzar y abochornar? La Kashia, una cosa es cuando venga el Mashiach y nos traiga la salvación, que ahí todavía van a seguir brillando y van a tener este poder de mayor brillo que lo actual. Y otra cosa es en el mundo venidero que Boreolam, luego de traer la salvación y continuar con la vida, va a destruir el mundo y va a crear uno nuevo especial solamente para recompensarnos, y ahí no va a brillar ni el sol ni la luna, solamente la presencia de Boreolam. Y de acuerdo a Shemuel, que nos enseñó en reiteradas oportunidades que cuando venga el Mashiach y salve al pueblo de Israel, no se va a alterar la naturaleza en absoluto. La única diferencia será que nosotros, el pueblo de Israel, vamos a ser los que dirijamos al mundo, pero no se va a vivir de manera milagrosa y nada de la naturaleza se va a ver alterada. ¿Qué hay para explicar? ¿A qué se refiere entonces el pasuk que dijo que la luna brillará como el sol y el sol brillará 7 veces más? Y Diveiti la Olam Abba. Ambos pesukim están haciendo referencia al Olam Abba, al mundo venidero. Y entonces, ¿cómo es que se va a sentir avergonzada? Y por otro lado estamos diciendo que va a brillar más poderosamente que en la actualidad. Ve la calle. Igualmente se puede interpretar. En el lugar donde va a estar morando la Shejinah, no va a existir ni la luz del sol ni la luz de la luna, para quedar completamente nulas y avergonzadas. De Mahanet Tzadikim, donde se encuentren los Tzadikim, ahí va a brillar la luna como el sol, y el sol 7 veces más de lo que brilla actualmente. Y con esto la Gemara termina una última contradicción que nos plantea. Está escrito por un lado en el pasuk que Tiv Ania Mitva Haye, yo voy a matar y voy a revivir, o mejor dicho, voy a matar y voy a dar vida. Uchtiv Mahasti Banielpa, y por otro lado dice voy a golpear y voy a curar. Entonces, hasta Huye Mahye está diciéndonos que va a revivir a las personas. Marpe, loco siguen. ¿No se sobreentiende que curará a aquellos que están lisiados y enfermos? ¿Qué sentido tiene la aclaración de que Hashem va a curar a los que están dañados y enfermos cuando está diciendo que incluso va a revivir a los que estaban muertos por completo? Sino aquí hay otro concepto. Los que yo maté, a los que les quité la vida, se las voy a restaurar. Que es una comparación, así como aquellos que enfermaron, que yo los curé, de la misma manera que ustedes conocen que yo he curado a aquellos que enfermé, y eso se ve a lo largo de los años, así también voy a revivir a aquellos que les quité la vida. Yo, dijo Boreolam, doy muerte y yo doy vida.
es posible que se refiera que da muerte a algunos y trae al mundo nuevas vidas, nuevos nacimientos, como es lo normal que nosotros vivimos. Hay personas que mueren y hay personas que nacen, ¿a eso se está refiriendo el pasuk? ¿Qué Derech Sheolam Noeg? ¿Cómo funciona el mundo normalmente? Sobre esto dice pasuk, yo enfermé y curé. Así como el enfermar y curar es en la misma persona, no podemos curar a quien no está enfermo, solo existe curar a quien está enfermo. Así también, cuando dice que Boreolam va a quitar la vida y va a poner vida, se refiere en la misma persona, es una comparación. Justamente aclaró, y yo curo al enfermo, para que entiendas que estoy hablando de la misma persona. También cuando dije quito la vida y devuelvo la vida, es en la misma persona. Aquí tenemos una respuesta contundente que está claramente explicado en el pasuk, que Boreolam va a revivir los muertos en el futuro. Otra explicación es, originalmente, aquellos que yo les quité la vida, yo los hago revivir, voy a dar, y luego, aquellos que están enfermos, los voy a curar para que queden completamente sanos y vivos.